Madre salva a sus hijos de la perdición. Pero nadie imaginó que tuviera que enterrarlos en vida para rescatarlos. Te recuerdo que cada like tuyo es un abrazo al alma de esta historia. Suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo milagros. Lourdes siempre decía que sus hijos eran su fuerza y su cruz. Había criado sola a Daniel y Mateo desde que su esposo desapareció sin dejar rastro cuando el menor apenas gateaba. Jamás volvió a saber de él y tampoco lo necesitó. Lourdes asumió su papel de madre y padre, trabajó limpiando casas, vendiendo comida por encargo y cosiendo por las noches para poder sostener el techo que los cubría. Dios me los dio, decía entre suspiros cansados, y yo los sacaré adelante con fe. Y así fue. A su modo, Lourdes formó a sus hijos con valores y disciplina. Cada domingo los llevaba a misa. Oraban antes de dormir, y aunque la nevera muchas veces estaba medio vacía, jamás faltó pan ni cariño en la mesa. Pero con los años, algo se quebró en el corazón de los muchachos. Daniel, el mayor, siempre fue reservado. Callaba el dolor de haber crecido sin padre, pero en el fondo le ardía. A los 15, empezó a faltar a clases. A los 16, ya se juntaba con un grupo de jóvenes que bebían en los parques. Lourdes intentó hablarle, corregirlo, abrazarlo, pero su hijo se le escapaba entre los dedos como agua. Mateo era distinto. Más alegre, más sensible. Pero cuando Daniel cayó en la rebeldía, Mateo comenzó a seguirle los pasos. A los 18, ambos estaban atrapados. Uno en el alcohol. El otro, en las drogas. Una noche, Lourdes los encontró peleando entre ellos, golpeando muebles, gritando insultos. El cuarto olía a humo y desesperanza. Ella se arrodilló en medio de los dos y con lágrimas les gritó: «Basta. Yo no los crié para esto. El demonio no va a destruir lo que tanto me costó levantar». Daniel, con los ojos inyectados, la empujó sin querer. Ella cayó de espaldas y golpeó la cabeza contra la pared. Los hermanos se miraron. Un silencio espeso llenó el aire. Mateo fue el primero en correr hacia ella. «Mamá. Mamá, perdón». Ella estaba consciente, pero lloraba. No por el golpe, sino por la pena. «¿Dónde están mis hijos?», susurró. «¿Dónde quedaron mis niños buenos?». Esa misma noche, Lourdes se encerró en su cuarto. Se arrodilló frente a su altar de madera, donde una cruz sencilla colgaba sobre una vela medio gastada. Con la frente contra el suelo y el rosario entre los dedos, oró con todo su corazón. «Padre eterno, no permitas que mis hijos se pierdan. Si mis oraciones ya no bastan, entonces haz un milagro, Señor. Yo los traje al mundo, pero tú eres su verdadero Padre. Ilumínalos, sácalos de esta oscuridad». En ese instante, una luz celestial se coló por la ventana. No era la luna. Era una claridad dorada que se detuvo justo sobre la cruz. Lourdes alzó la mirada con los ojos empapados. «Sé que estás aquí. No me sueltes, Señor». A la mañana siguiente, Lourdes tomó una decisión. Vendió la refrigeradora, el televisor y hasta su máquina de coser. Con ese dinero, buscó ayuda en una parroquia donde daban orientación para familias con jóvenes en adicciones. Allí conoció al padre Julián, quien al escuchar su historia, se puso de pie con decisión. «Vamos a internarlos. No será fácil, pero con oración, amor firme y la mano de Dios, tus hijos saldrán de esto». Convencer a Daniel fue imposible. Gritó, golpeó puertas, rompió una silla. Mateo, por otro lado, accedió. No porque creyera en el tratamiento, sino porque no podía más con la culpa. Una madrugada, cuando Daniel dormía, el padre Julián y 2 voluntarios llegaron con una ambulancia. Lourdes temblaba mientras firmaba los papeles. Al verlo subir, sedado y furioso, ella sintió que se le partía el alma. «Perdóname, hijo. Te amo tanto que prefiero que me odies ahora y me abraces cuando estés sano». Durante los primeros meses, no hubo noticias. El centro de rehabilitación era estricto, nada de visitas, nada de llamadas. Lourdes solo podía rezar.
Y eso hizo. Cada día. Cada noche. En el trabajo, mientras trapeaba. En el bus, mientras viajaba. En casa, frente a su altar, donde la cruz ahora brillaba con más fuerza. Cada vez que pensaba en ellos, una luz suave aparecía por la ventana o detrás de una nube. Sé que estás obrando, Señor, decía. Aunque no los vea, sé que los tienes en tus manos. A los 6 meses, recibió la primera carta. Era de Mateo. Mamá, aquí he llorado como nunca. No por estar encerrado, sino por darme cuenta de todo lo que te hice sufrir. Me he confesado. Me he reconciliado con Dios. Quiero cambiar. Quiero que estés orgullosa de mí. Lourdes leyó esas líneas arrodillada, con el papel temblando entre sus manos. Un mes después, llegó otra carta. Esta vez, de Daniel. Mamá. No sé cómo empezar. Me costó aceptar que tenía un problema. Pero ahora entiendo. Estoy enojado conmigo mismo. Pero me aferro a Dios. Me aferro a tu voz diciéndome que aún hay esperanza. No sé si merezco tu perdón, pero lo necesito. Esa noche, Lourdes encendió una vela más grande. Preparó arroz con leche, como cuando eran niños. Se sentó sola en la mesa, puso 2 platos vacíos frente a ella, y lloró. Señor, te los entregué rotos. Y tú los estás reconstruyendo. El día que les dieron el alta, Lourdes llegó temprano al centro. Llevaba un vestido limpio y su mejor sonrisa. Cuando Daniel y Mateo salieron por la puerta, ella apenas los reconoció. No por sus rostros, sino por la luz que llevaban dentro. Ambos corrieron a abrazarla. Los 3 cayeron de rodillas en el jardín. El cielo se despejó. Y una luz celestial descendió sobre ellos, como si el mismo Creador los envolviera. Ese día no terminó con una fiesta. Terminó con una oración. Y fue solo el comienzo. Desde que salieron del centro de rehabilitación, Daniel y Mateo parecían otros hombres. Aún había dolor, heridas abiertas, pero algo distinto brillaba en sus miradas. El primer día en casa, Lourdes los esperaba con arroz con pollo y su postre favorito, flan con miel. Los 3 comieron en silencio. No hacía falta hablar mucho. A veces, los abrazos dicen más que 1000 palabras. Daniel fue el primero en romper el silencio. Mamá, no sé cómo agradecerte. Me internaste sin mi permiso, pero si no lo hubieras hecho, yo estaría muerto. Lourdes le tomó la mano. No me agradezcas a mí, hijo. Agradece a Dios. Yo solo fui instrumento. Tú eras mío, pero le perteneces a Él. Mateo añadió con los ojos húmedos. Mamá, ¿sabes que en el centro nos hacían rezar todos los días? Al principio me enojaba, pero después entendí. Cuando uno toca fondo, o se rinde o se entrega. Y ustedes se entregaron a lo correcto, respondió Lourdes con una sonrisa temblorosa. Y ahora verán lo que Dios puede hacer con ustedes. Esa misma semana, Daniel pidió hablar con el padre Julián. Lo encontró en la parroquia, acomodando bancas. Padre, quiero ayudar. ¿Ayudar? Sí. Hay chicos allá afuera como yo, como fui yo. Quiero decirles que se puede salir. Que no están solos. El sacerdote lo miró con profundo respeto. Eso que acabas de decir, es más poderoso que cualquier sermón. Tú tienes testimonio. Tienes verdad. Dios ya empezó su obra en ti. Daniel comenzó a asistir todos los sábados a un grupo de jóvenes en riesgo. Contaba su historia sin vergüenza. Mostraba sus cicatrices como trofeos de guerra ganada con fe. Al principio, algunos lo miraban con burla. Pero al escucharlo hablar, sabían que no fingía. Mateo, por su parte, empezó a visitar un centro de rehabilitación juvenil. Allí cocinaba, limpiaba y, sobre todo, escuchaba. Muchos chicos lo seguían sin saber por qué. Pero Lourdes lo sabía, era la luz de Dios en él. Una tarde, al regresar del centro, Mateo encontró a su madre rezando en la sala. Se detuvo al verla.
Estaba arrodillada, como siempre, frente a su cruz, con una vela encendida. «Mamá, ¿puedo orar contigo?» Lourdes giró la cabeza, sorprendida. Lloró. Lo invitó a su lado. Ambos rezaron. Y al terminar, una luz celestial descendió por la ventana. No era el sol. Era una luz cálida, pura, como si el cielo aprobara su unión. Poco a poco, el pequeño hogar de Lourdes se transformó en un centro de acogida. Amigos de sus hijos llegaban a conversar, pedir consejo o simplemente llorar. Ella cocinaba para todos. Les daba palabras de aliento. Y jamás preguntaba por su pasado. Solo les hablaba del amor de Dios y del poder del perdón. Una mañana, Daniel llegó emocionado. «Mamá, el padre Julián quiere abrir una casa de rehabilitación comunitaria. Dice que hace falta un lugar más humano. Me pidió que ayude a organizarla». «¿Y tú qué le dijiste?» «Que sí, pero que sin ti, no lo hago». Lourdes se quedó en silencio. Por dentro, su corazón temblaba. No por miedo, sino por gratitud. Todo ese dolor. Al fin tenía sentido. La casa se levantó en 6 meses. Era una casona antigua que la diócesis cedió. Había camas, cocina, salas de terapia, un pequeño oratorio. La llamaron Luz de Esperanza. El primer día, Daniel y Mateo organizaron una reunión con voluntarios, jóvenes en proceso de recuperación y madres que, como Lourdes, lo habían dado todo por sus hijos. Cuando subieron al pequeño estrado improvisado, Mateo tomó la palabra. «Yo estuve perdido. Me alejé de mi madre, de mi fe, de mí mismo. Pero un día, alguien me dijo, Dios aún no ha terminado contigo. Y entendí que no era un caso perdido, solo era barro en manos del alfarero». Todos aplaudieron. Algunos lloraron. Lourdes estaba sentada al fondo, con un pañuelo entre las manos. Cada palabra era un regalo. Cada lágrima, una oración respondida. Daniel se acercó al micrófono. «Quiero pedir perdón públicamente a mi madre. La hice sufrir. La humillé. Pero ella nunca se soltó de Dios, y gracias a eso, hoy estoy aquí. Esta casa lleva su esencia. Porque si hay alguien que nos enseñó que el amor todo lo soporta, fue ella». En ese momento, todos se levantaron. Lourdes también. La sala entera se puso de pie. Aplausos. Lágrimas. Y justo entonces, una luz celestial descendió por la claraboya del techo. Todos lo vieron. Nadie dijo nada. Pero supieron que Dios estaba allí. La casa Luz de Esperanza empezó a recibir jóvenes cada semana. Lourdes cocinaba, limpiaba, rezaba con ellos. Nunca se llamó directora. Solo se hacía llamar Mamá Lourdes. Un día, una joven llamada Camila llegó al centro. Tenía apenas 17 años. Estaba embarazada, consumida por las drogas, y con una mirada vacía. Lourdes la recibió con los brazos abiertos. «Aquí no hay juicio, hija. Solo fe». Camila no dijo nada, pero esa noche lloró por primera vez en años. Al mes, Lourdes la encontró leyendo la Biblia. A los 3 meses, Camila fue bautizada. A los 7, dio a luz a una niña a la que llamó Milagros. «Es lo que tú fuiste para mí», le dijo a Lourdes. «Un milagro». Esa noche, Lourdes se sentó sola en el jardín de la casa. Miró al cielo estrellado. Cerró los ojos. Y oró. «Gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. Gracias por darme hijos rotos, para que aprendieran a sanar. Gracias por usar mi dolor, para levantar a otros». Y como respuesta, una luz celestial suave y redonda iluminó la copa del árbol frente a ella. El mundo estaba lleno de dolor, sí. Pero también estaba lleno de esperanza. Y eso, Lourdes lo sabía mejor que nadie. El tiempo pasó, pero Lourdes seguía tan firme como siempre. Su cabello ya era completamente blanco, sus pasos más lentos, pero su alma parecía más joven que nunca. En la casa Luz de Esperanza, era querida, respetada y admirada.
Muchos la llamaban Madre de Todos, otros simplemente Mamá Lourdes. Pero para ella, ese título tenía un solo dueño, Dios. Cada día era una victoria. Cada joven que se recuperaba, cada lágrima transformada en oración, era para ella una razón para seguir. Pero también empezaba a sentir en el cuerpo el peso de los años. Los dolores de espalda eran más frecuentes y a veces olvidaba cosas pequeñas. Sus hijos lo notaban. Mamá, deberías descansar un poco más, decía Mateo mientras le preparaba té. ¿Descansar? Respondía ella con dulzura. El descanso vendrá cuando el Señor lo disponga. Mientras tanto, todavía hay mucho por hacer. Daniel, por su parte, había empezado a dar conferencias. No por fama, sino por testimonio. Su historia inspiraba a cientos de jóvenes, y más de una madre le escribía agradecida por devolverles la esperanza. Pero nunca hablaba sin antes mencionar el origen de su cambio. Todo comenzó con una mujer, mi madre, que nunca dejó de creer. Que oró cuando nadie más lo hacía. Que amó sin condiciones. Una tarde, Lourdes no bajó a desayunar. Algo inusual. Daniel subió a su cuarto y la encontró sentada en la cama, con la mirada perdida. A su lado, el rosario caía por entre sus dedos. ¿Mamá? Ella parpadeó despacio, lo miró y sonrió. Hoy soñé con tu padre, por primera vez en años. No me hablaba, solo me miraba. Pero había paz. ¿Crees que sea una señal? Daniel se arrodilló frente a ella. Creo que el cielo te está preparando para algo hermoso. Mateo entró con una bandeja de fruta. Al ver la escena, sintió un nudo en el pecho. ¿Qué pasa? Nada, hijo, dijo Lourdes. Solo estoy recordando todo lo que vivimos. El dolor y los milagros. Ese mismo día, Lourdes pidió reunir a todos en el oratorio. Jóvenes, voluntarios, sus hijos, el padre Julián, todos. Cuando estuvieron allí, pidió que apagaran las luces y encendieran solo una vela. Quiero que escuchen con el corazón, dijo. Porque hoy siento que Dios me está dictando palabras. Todos guardaron silencio. He vivido cosas muy duras. Crié sola, pasé hambre, lloré noches enteras. Vi a mis hijos tocar fondo. Y por un tiempo, pensé que los había perdido, pero nunca dejé de orar. Y un día, Dios me dio una luz. No fue de golpe. Fue con lágrimas. Con espera. Con paciencia. Hoy estoy aquí, no porque fui fuerte, sino porque fui obediente. Porque me rendí a Él. Si algo puedo enseñarles es esto, el dolor no es el fin. Es el principio. Cuando duele, es porque Dios está moldeando algo en ustedes. No se suelten. No huyan. No se avergüencen de llorar. Pero lloren en la presencia del Señor. Él escucha. Él actúa. Él sana. En ese momento, una luz celestial intensa descendió desde el vitral del techo. Nadie encendió nada. No hubo electricidad. Era la misma luz que había aparecido en los momentos más importantes. Todos quedaron en silencio. Algunos se arrodillaron. Otros alzaron los brazos. Lourdes sonrió. Él está aquí. Esa noche, Lourdes durmió profundamente. Al amanecer, Daniel fue a buscarla. La encontró recostada, en paz. Como si durmiera. Pero al acercarse, notó que su pecho ya no se movía. Mamá. Mateo entró al cuarto y al verla, se cubrió el rostro con las manos. Se fue, ¿verdad? Daniel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Se fue en paz. ¿Cómo vivió? El funeral fue masivo. Gente de todas partes llegó. Jóvenes rehabilitados, madres que fueron consoladas, sacerdotes, vecinos, incluso periodistas. Pero no hubo espectáculo. Solo una misa sencilla, con flores blancas y un altar lleno de luz. Durante la homilía, el padre Julián dijo: Lourdes fue una mujer que no gritó para ser escuchada, pero su vida hizo eco en muchos corazones.
Fue prueba viva de que cuando todo parece perdido, Dios puede levantar lo que parecía muerto. Hoy no despedimos a Lourdes, hoy celebramos que ella fue la luz de Dios entre nosotros. Cuando bajaron el ataúd, el cielo estaba nublado. Pero justo en el momento en que lo colocaron en la tierra, un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la tumba. Todos lo vieron. Todos supieron lo que era. Una luz celestial. Daniel y Mateo se tomaron de las manos. Se miraron con lágrimas en los ojos, pero con firmeza. Ahora nos toca seguir, dijo Mateo. Con su ejemplo, y con la fe que ella nos dejó, añadió Daniel. A los meses, la Casa Luz de Esperanza fue rebautizada. Ahora se llamaba Hogar Lourdes. Se abrió una segunda sede en otra ciudad. Y cada joven que entraba, recibía un libro, el Diario de Lourdes. Allí estaban sus oraciones, sus pensamientos, y la historia de cómo una madre transformó el mundo con rodillas desgastadas y un corazón lleno de Dios. Los años pasaron. Pero cada vez que alguien preguntaba por el origen de esa fundación, todos decían lo mismo. Todo comenzó con una mujer, una madre, y una oración que Dios escuchó. Porque cuando todo parece perdido, cuando el dolor aprieta, cuando los hijos se extravían, aún queda algo que nunca falla. Una madre de rodillas. Y un Dios que nunca suelta. Y cuando esa combinación ocurre, la luz del cielo siempre desciende. Suscríbete al canal Narraciones en Familia y disfruta historias llenas de amor y esperanza, de lunes a viernes. No te lo pierdas.